Imagina encontrar un polvo azul brillante que parece mágico, pero en realidad es un arma mortal invisible. Esta es la historia real del mayor accidente radiactivo de Brasil, que comenzó con un tesoro envenenado y terminó en tragedia. Cómo un simple objeto abandonado logró contaminar a cientos de personas, matar niños y dejar cicatrices eternas. Estás a punto de descubrir los oscuros secretos del Cesio-137. Todo comenzó en Goiânia, en 1987, cuando dos recolectores de chatarra abrieron un equipo abandonado, sin saber que estaban liberando una de las peores pesadillas de la historia de Brasil. Dentro del aparato, un pequeño cilindro de metal contenía Cesio-137, un isótopo radiactivo utilizado en radioterapia, extremadamente peligroso por emitir radiación gamma, invisible, sin olor, sin sabor, pero mortal. El aspecto del material era hermoso, un polvo azul fosforescente, y esa belleza los engañó. Pensaron que habían encontrado algo raro, valioso. Se lo llevaron a casa, lo mostraron a amigos, se lo aplicaron en la piel e incluso se lo dieron a los niños para jugar. Lo que parecía mágico se convirtió en una sentencia de muerte silenciosa. Este no es solo un caso de radiación, es un caso de negligencia, desconocimiento y tragedia humana. El equipo provenía de una clínica abandonada, el Instituto Goiano de Radioterapia, cerrada desde 1985, sin vigilancia, sin candados, sin advertencias. Brasil no estaba preparado para enfrentar un monstruo invisible, y nadie tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. En los días siguientes, el brillo azul se esparció como veneno, en ropa, cubiertos, juguetes, colchones y en cuerpos. La ciudad de Goiânia, por un instante, se convirtió en el epicentro de un desastre nuclear urbano sin precedentes. Y lo que vino después fue aún peor, porque la radiación no tiene piedad. Se infiltra, quema, mata, lentamente. La ciudad contaminada. En pocas horas, el veneno invisible se extendió por varios barrios de Goiânia. Lo que comenzó con dos chatarreros rápidamente se transformó en una catástrofe urbana radiactiva. Casas enteras fueron contaminadas, ropa, alimentos, muebles. Los animales comenzaron a morir sin explicación. Las personas presentaban náuseas, quemaduras sin heridas visibles, diarreas incontrolables. Los síntomas eran extraños y crecientes. Y aún así, nadie sabía qué estaba ocurriendo. Cuando los médicos finalmente sospecharon de envenenamiento radiactivo, ya era demasiado tarde. Cientos de personas ya estaban expuestas al Cesio-137. El nombre más recordado hasta hoy es Leide das Neves, una niña de apenas 6 años que jugó con el polvo azul y se lo aplicó en el rostro como si fuera purpurina. Si quieren un video dedicado al caso de Leide das Neves, déjenlo en los comentarios. Días después, su rostro estaba deformado, sus órganos internos comenzaron a fallar y murió lentamente frente a los ojos de su familia. Fue enterrada en un ataúd especial de plomo porque su cuerpo aún emitía radiación. La tragedia humana ya no podía ocultarse. La ciudad se volvió un caos. Familias enteras fueron aisladas. Las ambulancias no sabían a dónde llevar a los contaminados. Incluso los propios profesionales de salud no estaban preparados para enfrentar aquello. En cuestión de días, más de 600 personas estuvieron directamente expuestas y miles tuvieron que someterse a pruebas y procesos de descontaminación. La población entró en pánico. La gente comenzó a huir de la ciudad. Quienes sobrevivieron fueron llamados los radiactivos y vivieron el resto de sus vidas con estigma, miedo y rechazo. Lo que más aterraba, el Cesio-137 no tiene olor, color ni sonido. La única pista era su brillo azulado, que desaparecía al mezclarse con el polvo, el sudor o la piel. Era como un enemigo invisible que entraba por las rendijas, se escondía en los detalles y mataba sin dejar rastro. La guerra contra lo invisible. En cuanto se confirmó la fuga de material radiactivo, comenzó una megaoperación de descontaminación. El gobierno movilizó bomberos, científicos nucleares, militares y especialistas de la CNEN, Comisión Nacional de Energía Nuclear. Toneladas de objetos fueron destruidos. Casas enteras fueron demolidas. El suelo de patios, calles e incluso aceras fue excavado. Todo lo que había tocado el polvo azul fue sellado en bolsas especiales, colocado en tambores de plomo y enterrado en depósitos construidos de emergencia. En total, se generaron 6.000 toneladas de desechos radiactivos almacenados en Abadia de Goiás. Se construyó un verdadero cementerio nuclear en el corazón del cerrado.
Pero el trauma psicológico fue aún más profundo. Las víctimas, incluso descontaminadas, comenzaron a ser vistas como una amenaza. Niños fueron apartados en las escuelas. Familias perdieron empleos, apoyo social, dignidad. Matrimonios se rompieron. Hogares quedaron vacíos. ¿Y la respuesta de las autoridades? Tardía, confusa y totalmente insuficiente. Los responsables del abandono del equipo recibieron penas mínimas. La indemnización pagada a las familias de las víctimas mortales fue de apenas 100.000 reales, una cantidad que ni siquiera cubría los medicamentos necesarios para el control de los síntomas. A pesar de la tragedia, el país se vio obligado a repensar su relación con los materiales nucleares. El accidente con Cesio 137 se convirtió en un referente internacional. Se estudia en universidades, congresos y protocolos de seguridad en decenas de países. Pero el costo fue altísimo, no solo en vidas perdidas, sino en cicatrices que jamás se borrarán. La amenaza que aún vive. Han pasado 37 años, pero el Cesio 137 aún está entre nosotros. La cápsula contaminada sigue encapsulada bajo toneladas de concreto y plomo, constantemente monitoreada en una instalación del ACNEN. Y aún así, la radiación sigue siendo emitida. La vida media de este material es de 30 años, es decir, solo la mitad de la radioactividad se ha reducido desde el accidente. Se estima que solo hacia el año 2506 será considerado seguro. Pero el verdadero peligro no está solo en el pasado. En 2020, una nueva cápsula de cesio fue robada en São Paulo, encendiendo nuevamente la alarma. Brasil aún convive con decenas de fuentes radiactivas mal protegidas. Informes revelan que el 74% de los hospitales del país no cuentan con protección adecuada para el almacenamiento y descarte de estos materiales. Y lo más aterrador, simulaciones recientes indican que si ocurriera hoy un accidente como el de Goiânia, tomaría hasta 3 días contener la radiación. Esto en un mundo donde la información viaja en segundos, pero la seguridad avanza a cámara lenta. El accidente de Goiânia no fue solo una tragedia aislada, fue una advertencia que aún resuena. Un recordatorio cruel de que negligenciar la ciencia, abandonar responsabilidades e ignorar riesgos invisibles puede transformar un simple objeto olvidado en un arma de destrucción masiva. Mientras edificios abandonados siguen ocultando reliquias radiactivas, la pregunta sigue siendo: ¿estamos preparados? ¿O esperaremos a que aparezca el próximo polvo azul? El accidente del Cesio 137 no fue un error del pasado. Fue un espejo, un reflejo de lo que ocurre cuando ignoramos el peligro, cuando cambiamos seguridad por negligencia, cuando tratamos vidas humanas como simples estadísticas. Ley de Das Neves y cientos de víctimas no murieron por mala suerte. Murieron porque alguien dejó un equipo mortal abandonado, porque nadie fiscalizó, porque Brasil no estaba preparado. Y lo más aterrador, aún no lo estamos. Hoy, mientras escuchas esto, existen fuentes radiactivas olvidadas en edificios abandonados, hospitales clausurados y depósitos inseguros. El polvo azul de Goiânia fue solo la primera advertencia. ¿Cuántos más deben morir para que la seguridad nuclear se convierta en prioridad? Comparte esta historia. La próxima víctima puede ser alguien que amas. Exige a las autoridades fiscalización rigurosa, planes de emergencia, protección real. Pide que hospitales e industrias muestren cómo almacenan sus materiales peligrosos, porque la radiación no avisa. La negligencia, es así, es una elección. El Cesio 137 aún está ahí. ¿Y tú vas a quedarte en silencio?